soy el doctor Alejandro Fabián Daniele, médico psiquiatra, y bueno, el tema que nos convoca es el consumo problemático de sustancias, el rol de la psiquiatría. Bueno, antes de comenzar el desarrollo, quiero obviamente dar una pequeña introducción en relación de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer obviamente o expresar un correlato histórico en relación obviamente a las sustancias, al consumo, que se daba obviamente a nivel social y a nivel individual. Luego también vamos a continuar con lo que tiene que ver con datos estadísticos. Obviamente también aparejado a ello vamos a comenzar a hablar también sobre la neurobiología en relación a las sustancias, algunas características particulares de algunas sustancias, las más frecuentes en relación al consumo, seguido obviamente de lo que tiene que ver con el hecho del rol del psiquiatra, digamos, en la intervención en la problemática del consumo. Y a modo de finalización también de la exposición tienen que ver con las estrategias más macro y micro en relación a lo que tiene que ver con la promoción, prevención y tratamiento de esta problemática. En relación a lo que vamos a desarrollar históricamente, las sustancias han conformado parte de la evolución individual y de la evolución social, digamos, del hombre. Hay relatos históricos en los cuales las sustancias, sobre todo las plantas en ese sentido, han acompañado obviamente a la civilización en sí y a lo que tenía que ver también con el marco económico y social de las distintos tipos de poblaciones. Obviamente que los usos que tuvieran obviamente las sustancias fueron variados. En un primer momento obviamente tenían un tinte más religioso, mucho más esotérico, mucho relacionado a lo que tiene que ver obviamente con la socialización y la vinculación, y también obviamente esto está íntimamente relacionado con un perfil más médico y terapéutico en un primer momento. Una de las primeras plantas en las cuales se tiene contacto en relación con el hombre es la planta de la marihuana, en el cual a partir de allí el hombre es como que empezó de alguna forma a cultivarla y a obtener de esa forma ciertos beneficios más del punto de vista más terapéuticos en sí. Otras de las sustancias que también cumplimentaron a lo largo de la historia, digamos, acompañando la evolución del hombre, fue obviamente el alcohol y el opio, que fueron en un primer momento utilizados con fines más activantes. Eh, el opio en sí empezó a traer problemas a nivel social cuando ya en el siglo XIX aparecieron una de las primeras crisis sanitarias que la humanidad tuvo en relación a un auge importante en el consumo del opio. Obviamente que esto generó en el hombre una cierta capacidad, obviamente, de tener que experimentar con estas plantas. ¿Por qué estas plantas generaban estos efectos? Porque obviamente daban estos efectos terapéuticos o también brindaban otro tipo de efectos a nivel como, por ejemplo, lo esotérico. Obviamente que esto llevó a una etapa y un momento muy experimental en la sociedad, en lo cual obviamente la población científica comenzó a investigar minuciosamente los efectos de estas hierbas y de estas sustancias, apareciendo obviamente una etapa y un momento en la cultura y en la sociedad del mundial que tenía que ver obviamente con la cuestión más química. A raíz de allí sale obviamente uno de las primeras sustancias, que fue obviamente la cocaína, a partir o en relación obviamente a la hoja de coca. Obviamente que la cocaína tuvo en una primera instancia un efecto terapéutico, se lo utilizó como un medicamento. Esto a lo largo del tiempo empezó a traer ciertos problemas porque generaba efectos obviamente adictivos, ¿no? Lo mismo sucedió obviamente con el opio, como recién dije, y también esto llevó a la aparición de fenómenos y de sustancias sintéticas, como fue obviamente la heroína, que obviamente se descubre en primer lugar en 1874. Obviamente que todo esto generó un boom científico y también por ende económico a nivel mundial, hasta obviamente la aparición de los psicofármacos. Los psicofármacos tienen obviamente su boom posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la década del 50. Uno de los primeros psicofármacos que aparecen son los barbitúricos. Los barbitúricos son sustancias con un perfil muy sedativo, en lo cual esto tenían un muy bajo margen de seguridad, es decir, que la gente lo consumía de una mala forma y obviamente tenía un alto riesgo obviamente de muerte. A raíz de ello, se fueron obviamente generando nuevos descubrimientos y aparecen lo que hoy conocemos como las benzodiazepinas.
como por ejemplo los ansiolíticos o los tranquilizantes menores. La primera benzodiazepina que sale al mercado es el llamado diazepam. Ujú. Y posterior a ello, que fue en el año 1957, aparece el primer antipsicótico, y en forma ocasional. ¿Por qué? Porque se buscaban sustancias con fines analgésicos y se descubre sin querer al haloperidol, uno de los primeros antipsicóticos que comenzaron obviamente a generar un cambio importantísimo en el desarrollo de la medicina y más obviamente de la psiquiatría. En la década del 60 comienza obviamente a experimentarse nuevamente con las metanfetaminas. Las metanfetaminas se descubren en el año 1912. Luego a partir de allí es como entra una etapa prohibitiva hasta que en la década del 60 nuevamente se comienzan a utilizar con fines médicos, generalmente con fines activantes y con fines anorexigénicos. Obviamente que esto generó obviamente una repercusión a nivel de la comunidad científica y médica porque las personas comenzaron a abusar de estas sustancias con los efectos que obviamente esto iba a acarrear. Por lo tanto, los diferentes gobiernos de muchos países, sobre todo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, comienzan una etapa prohibitiva en las drogas, que esto obviamente tiene su mayor auge en la década del 70 y del 80, con lo cual el eslogan era las guerras a las drogas. Por lo tanto, a partir de allí se comienzan a prohibir los derivados metanfetamínicos y también la cocaína, llamadas estas drogas duras. Como sabemos, cuando algo se prohíbe, aparece todo un tipo de mercado completamente clandestino, ya sea en la generación, en la producción, en la comercialización y en el consumo. Y es a partir de allí donde comienzan la conformación de las nuevas drogas, las drogas de diseño que hoy en día están muy en boga y sobre todo en la población joven. Obviamente que todo esto trajo aparejado que los gobiernos, los diferentes países, vieran esta cuestión como muy problemática y por lo tanto empezaron desde los distintos ministerios de salud a ocuparse específicamente de cómo actuar ante esta problemática del consumo que se estaba de alguna u otra forma agravando. Y aparecen a partir de allí las primeras políticas en salud sanitaria. Ujú. Y obviamente, ¿qué se necesitaba para esto? Datos estadísticos, se necesitaban números. Por lo tanto, a partir de allí, los gobiernos también empiezan con las primeras estadísticas en relación al consumo. La ONU, en el año 2023, determina, obviamente, que el consumo de sustancias aumentó un 23% en un periodo comprendido entre el 2011 y el 2022. Y consideró de que la principal sustancia más consumida en forma ilegal en el mundo sigue siendo la marihuana. Sigue siendo porque hace bastante tiempo que lo es y casi siempre lo fue. Obviamente que aumentó profundamente el consumo de las drogas de diseño, sobre todo en la población joven, y en Estados Unidos se está teniendo un grave problema sanitario en relación al fentanilo. El fentanilo es un derivado de los opioides. En Argentina, según los datos obtenidos por el CEDRONAN en la encuesta realizada entre el 2022 y 2023, determina de que la sustancia ilegal más consumida sigue siendo obviamente la marihuana, en un 14%. Esto fue dado, este estudio se realizó en una población bastante variada en la edad, entre los 15 y los 75 años. Y se pudo determinar de que en relación a la marihuana, ese 14% estaba utilizado ya sea con fines médicos o no fines médicos en relación al consumo. Los psicofármacos, entre ellos las benzodiazepinas, los tranquilizantes o los ansiolíticos, también aumentaron en su consumo en ese periodo en un 14%, siendo que las personas de mayor edad, mayores a los 50 años, consumen este tipo de psicofármacos a través de una prescripción médica, mientras que las personas menores, generalmente menores a 25 años, dicho consumo se da sin dicha prescripción. Esto nos indica de que la población adolescente o adulta temprana consigue este tipo de medicación sin, obviamente, la suficiente determinación o evaluación por parte de un personal médico o de un profesional médico. La cocaína tiene un índice bajo en relación al resto de las drogas, generalmente estos datos avalaron y llevaron a un resultado de un 4% aproximadamente de consumo en el último año, en este rango etario, y que generalmente ese consumo se da en una población mayor,
mayor generalmente a los 25 años. El consumo de alucinógenos es cercano a un 3%, y obviamente lo que se ha podido determinar es que el consumo de éxtasis está superior a un 1,5%, evaluando ese porcentaje de población y ese consumo en población generalmente mucho más joven. En relación a las sustancias, tenemos que decir de que estas obviamente van a generar a nivel neurobiológico, a nivel orgánico y sobre todo a nivel cerebral, una expansión muy importante de los neurotransmisores. Es lo que se llama la oleada de los neurotransmisores. El principal neurotransmisor implicado en ello, obviamente, es la dopamina, que es obviamente un neurotransmisor relacionado con las sensaciones placenteras. Habitualmente, normalmente, nuestro organismo libera este neurotransmisor ante cuestiones y situaciones completamente cotidianas. Por ejemplo, el comer, el jugar, el tener cualquier actividad recreativa, el deporte, la actividad sexual, etc. Las drogas vienen en ese sentido a generar ese mismo estímulo en relación a la liberación, en este caso la dopamina, pero de una forma mucho más exagerada. Por lo tanto, a partir de allí obviamente se torna riesgoso los efectos que pueden generar los altos niveles de dopamina a nivel orgánico y sobre todo a nivel cerebral. Una de las principales áreas, obviamente, afectadas en relación a ello, tiene que ver, obviamente, con el circuito de recompensa. El circuito de recompensa es un área a nivel cerebral en el cual están implicadas distintas áreas o distintos sectores del cerebro, encargados, obviamente, de regular y de determinar esos niveles, obviamente, de neurotransmisores, en este caso, obviamente, la dopamina en general. Las drogas habitualmente, salvo algunas excepciones, actúan liberando este neurotransmisor. En relación a las drogas, vamos a hacer obviamente una breve reseña sobre las drogas obviamente más importantes en ese sentido, y a partir de aquí podemos nombrar a los psicofármacos. Dentro de los psicofármacos yo me voy a detener específicamente en lo que tiene que ver con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, también llamados ansiolíticos o también llamados tranquilizantes menores, son muy usados hoy en día, cuyo principal efecto tiene que ver obviamente con el efecto sedativo, el efecto hipnótico, tiene un efecto miorelajante, tiene un efecto anticonvulsivante y obviamente se usan principalmente como coadyuvante de muchos tratamientos en lo que tiene que ver en salud mental, por ejemplo, en las depresiones o en los trastornos de ansiedad. Obviamente que el principal efecto adverso que tienen las benzodiazepinas o los ansiolíticos es la sedación. Por lo tanto, los psiquiatras los damos por ese efecto, los recetamos por ese efecto. ¿Cuál es uno de los principales efectos más nocivos que pueden tener las benzodiazepinas? La combinación con alcohol. Las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso central, el alcohol también lo es. Entonces, la combinación de estas dos drogas en ese sentido van a generar muchas veces una depresión a nivel del sensorio que puede llevar, en ese caso, a una depresión respiratoria con la consecuente muerte de la persona. Esto generalmente se da, en la gran mayoría de los casos, cuando existe una finalidad suicida. Otra de las sustancias sería la marihuana, en el cual obviamente genera en este sentido un efecto, el consumo, ¿no? Un efecto más desinhibitorio, pero cuando el consumo se da en forma crónica, pueden aparecer ciertas consecuencias que pueden ser de este lugar más nocivas, ¿no? Y que pueden ser muchas veces irreversibles. Esto sucede, por ejemplo, ¿no es cierto?, en los cuadros, por ejemplo, atencionales, es decir, con fallas atencionales, cuadros anímicos, en lo que se llama el llamado síndrome motivacional, en el cual el consumo crónico genera, en este sentido, estados que tienen que ver más con cuadros más depresivos o más ansiosos. O bien también lo que se está viendo muy en día hoy es obviamente los disparadores en los estados de ansiedad o las crisis de pánico secundario al consumo de marihuana. Esto se está viendo mucho en la población joven, en la población adolescente, y generalmente la combinación con marihuana y alcohol, que obviamente predispone a cuadros de pérdida de la conciencia, cuadros confusionales, y que obviamente tienden en ese sentido a considerarse una urgencia en salud mental. También uno de los factores más importantes para tener en cuenta
es que si una persona consume marihuana y tiene de alguna u otra forma una predisposición a generar un cuadro psicótico, obviamente que las posibilidades o el porcentaje de que ello suceda aumenta en forma exponencial. En relación a la cocaína, bueno, es una de las sustancias en las cuales los niveles de dopamina aumentan en forma mucho más exponencial y creciente que el resto de las sustancias. Generalmente se utiliza con fines estimulantes, ¿no? Por lo tanto va a generar en un primer momento un estado de euforia, de excitación. Esto generalmente tiene un tiempo de duración que generalmente son 2 horas. Luego, a partir de allí, ese estado comienza obviamente a menguar, a apaciguarse, entrando en estados más difóricos. Difórico quiere decir en este sentido con estados variables o cambiantes en el estado de ánimo, hasta ingresar en un estado depresivo. Muchas veces cuando este consumo es crónico, hay que tener cuidado porque en estos estados depresivos donde los pacientes consumidores de cocaína pueden presentar o aparecer cierta ideación o impulsividad suicida. En este sentido, obviamente, es importante a partir de allí, obviamente, pesquisar, ya sea como entorno familiar o como nosotros parte de los equipos de salud, estas situaciones en estos pacientes que suelen ser obviamente muy riesgosos. Obviamente que el paciente no quiere estar en esta situación, obviamente, de depresión. ¿Y qué hace para ello? Nuevamente vuelve a consumir, ingresando en un círculo que tiene que ver en una cuestión mucho más compulsiva, donde allí aparecería, en este sentido, el riesgo concomitante de generar una dependencia y, por ende, una adicción. La dopamina en sí, ¿no es cierto?, es un neurotransmisor que está obviamente involucrado en lo que tiene que ver en la adicción y en la compulsión, es decir, en el deseo imperioso, obviamente, de obtener nuevamente esa sustancia. Por último, dentro de las sustancias vamos a comentar las nuevas drogas o las nuevas drogas de diseño, en las cuales estas drogas son conformadas a partir de derivados anfetamínicos o metanfetamínicos más otros compuestos químicos que se le han ido adicionando. Por eso la gran variabilidad que existe en estas drogas, ¿no? Y que generan obviamente efectos en los cuales son cada vez más nuevos y en corto tiempo con, de este lugar también, de esta forma, en este sentido, gran posibilidad obviamente de ciertas lesiones o cierto compromiso en el funcionamiento orgánico de la persona que las consume. Estas drogas generalmente son consumidas por una población específica, generalmente por una población joven, y en el cual el objetivo del consumo de este tipo de sustancias tiene que ver un objetivo más empático, de obtener una empatía, una socialización, una desinhibición. Y también obviamente con un sentido más alucinógeno, generando en ellos un estado, en ellos digo porque generalmente es consumida por la población más joven, un estado obviamente de extrañeza y que muchas veces puede estar relacionado a ciertos estados disociativos. Acá podemos encontrar muchas de estas sustancias, como por ejemplo la ketamina, el éxtasis, etc. Obviamente que el objetivo y la función del consumo de estas drogas es obviamente obtener estos efectos y también un aumento en la libido, sobre todo en la libido sexual, y obviamente aumentar el efecto compulsivo del acto sexual en sí.